¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica en esta edición PM. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a revisar los temas más relevantes de esta jornada y vamos a comenzar con uno que, por cierto, es simbólico y no exageramos y decimos también histórico para las relaciones internacionales de nuestro país. Hoy, 21 de febrero, entra en vigencia oficialmente el Tratado Transpacífico, el TPP-11, como se ha conocido comúnmente, este tratado que se firmó hace 5 años, en 2018, acá en Chile precisamente, con representantes de los países que lo componen, que ustedes ven aquí en el mapa. Vamos a ver el detalle. Es la cuenca Asia-Pacífico la que concentra la atención precisamente de los países miembros de este Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico. Ese es el nombre oficial. Canadá, México, Perú y Chile por el lado americano, Japón, Vietnam, Malasia, Brunei, Australia, Singapur y Nueva Zelanda por el lado asiático y oceánico. Son los países integrantes. Brunei es el único que aún no ha depositado el tratado y por eso tiene un asterisco en nuestro mapa que ustedes están viendo ahí en pantalla. Pero el resto de los países ya lo ha suscrito y Chile, bueno, fue el último en ratificarlo en el Congreso y le permitió eso entonces ingresar de manera formal a este tratado de libre comercio, o tratado de comercio más bien, que establece una serie de condiciones y que por lo mismo también permite obtener a los países miembros una serie de ventajas desde el punto de vista comercial y también desde el punto de vista de la inversión. Fueron estos temas los que se discutieron largamente acá en Chile y lo que generaron cierta dilación también en el ingreso de nuestro país. Revisemos en la siguiente gráfica algunos puntos, quizás los más destacados para tratar con contexto este TPP-11 que ya entonces entra en vigencia a partir de hoy. Fue firmado, como les decíamos, en Santiago el 8 de marzo del año 2018. Empezó a regir el 30 de diciembre de aquel año. Suma más de 500 millones de habitantes. Es el cuarto tratado de integración más importante del mundo. Las economías en total representan un 13,4% del PIB. Esto es un aproximado, por supuesto, y ya rigen 10 de los 11 países, faltando solamente Brunei. China, el Reino Unido, Taiwán, Ecuador, Costa Rica y también Uruguay ya han manifestado su intención de sumarse. Y eso es interesante porque es la discusión que viene probablemente para los próximos años al interior del TPP-11 y de sus países que son los firmantes. El ministro Mario Marcel hoy día se refirió a los alcances que tiene esto y por qué es importante para Chile también la integración al TPP-11. Alrededor de 1.200 productos van a ser sujetos de desgravación. En algunos casos va a beneficiar nuestras exportaciones hacia los países que son miembros del tratado. En otros casos, ¿cierto?, nosotros vamos a poder importar a menor costo. También contempla una serie de normas ligadas a la inversión extranjera que establecen una serie de estándares para la inversión extranjera que también creo que nos van a ayudar. Y por otro lado, tiene un beneficio que es más difuso, pero no por eso menos importante, que es el hecho de que pasamos a formar parte de un bloque de países que tenemos una manera similar de enfrentar los temas de comercio exterior, que no somos parte de las guerras ni las disputas comerciales que están ocurriendo hoy día en el mundo y en los cuales nos podemos apoyar para lo que venga en materia comercial, las tensiones que se vayan generando y que nos va a ayudar a navegar con mayor seguridad en un clima que hoy día, ¿cierto?, es menos positivo para el comercio que lo que era hace algunos años. Bueno, vamos a profundizar precisamente en este tema junto al ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, actual socio de Global Trade en Deloitte, Rodrigo Yáñez, nos acompaña aquí en el estudio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Rodrigo, vamos a abordar algunos puntos en específico, pero me gustaría una mirada general de por qué esta fecha es importante, por qué es relevante que Chile hoy día ya oficialmente sea parte del TPP-11. Bueno, porque retoma un camino que se inició en Santiago justamente el 2018 con la firma del acuerdo y que envía un mensaje muy potente respecto de la vanguardia que Chile siempre ha tenido en materias de política comercial y de pensar también en el futuro del comercio y todo lo que significa, por ejemplo, la inclusión de grupos tradicionalmente excluidos al comercio, la mujer, los temas digitales, la economía digital, servicios, etcétera. Y el CPTPP es el estándar por excelencia de esa nueva generación de acuerdos, así es leído en el mundo. Sí. Y por lo tanto Chile de alguna manera hoy día es un día, yo diría, histórico, como lo decías tú, porque se posiciona nuevamente en el liderazgo del Asia-Pacífico, en algo que empezó aquí en Santiago. Y en un proceso continuo de apertura comercial que partió hace 3 décadas, ¿no? Y que la verdad ha demostrado también en
años y tiempos muy difíciles como los últimos que nos tocó pasar por el estallido social y también después por la pandemia, que siempre vimos al comercio como una herramienta de resiliencia económica y de desarrollo económico. Sí. Veamos algunas bajadas importantes. En el ámbito comercial, por ejemplo, se abren líneas arancelarias, oportunidades también para productos chilenos que eventualmente pueden entrar a nuevos mercados. ¿Por qué es relevante este punto en particular? Porque el acuerdo incorpora ganancias por sobre lo que hoy día existe en los TLC bilaterales. Siempre se ha señalado que, dado que Chile ya tiene acuerdos comerciales con los países o varios de los países del CPTPP, no habrían ganancias adicionales. Claro, se pero sí minimizar este punto. Sí. Pero existen de manera muy importante con uno de nuestros principales socios comerciales, que es Japón, a los que se suma también Vietnam y Malasia, y que los destaco especialmente porque justamente en este contexto de guerra comercial, de desacople económico entre China, Estados Unidos y toda esta volatilidad que ha tenido el comercio exterior en el mundo, se ha visto a la zona del sudeste asiático, al bloque de ASEAN, como una zona que se ha potenciado en términos de donde se desarrollan nuevas cadenas de valor donde tenemos que estar presentes. Y el CPTPP tiene 3 países de ASEAN, y Singapur, Malasia y Vietnam, con una presencia importante, una ganancia que tenemos que seguir consolidando y por lo tanto nuevamente, como lo decía el ministro Marcel, en un contexto desafiante para el comercio exterior, esto nos permite, digamos, tener un mayor juego de piernas, por así decirlo. Y se cuantifican cerca de 1.200 líneas o sublíneas de exportación, ¿no? De potencial exportador. ¿Cuánto de eso puede aprovechar realmente Chile? Pensando en las condiciones de oferta que hay acá de algunos de esos productos, de las capacidades para poder llegar a otros mercados. Bueno, hay dos cosas. Uno, productos que Chile hoy día exporta y que se benefician con el CPTPP, como es, por ejemplo, el salmón, las carnes, los lácteos, los cítricos o la miel, donde Vietnam, Japón y Malasia concentran gran parte de esas 1.200 productos que se benefician. Pero también en México y en Canadá existe otro tanto, y siempre por sobre lo bilateral. Pero aquí también quiero llamar la atención de que las ganancias del CPTPP no solamente se agotan en lo que Chile hoy día exporta y que tiene estas ganancias concretas, sino que también tenemos que pensar este acuerdo como parte de un diseño de mediano y largo plazo. ¿A qué te refieres? En que este es un acuerdo que tiene, por ejemplo, herramientas de cadenas globales de valor, de acumulación de origen, mucho más sofisticadas que los acuerdos que ya tenemos. Por lo tanto, ese juego que se abre con el CPTPP tenemos que ser capaces de alinearnos también con nuestra industria, ¿no? Y de ver cómo Chile se inserta como parte de un diseño estratégico en esas cadenas de valor que están creciendo muchísimo en regiones como el sudeste asiático. ¿Y en qué áreas, por ejemplo, para tener alguna proyección más concreta de cuál es el potencial que podemos aprovechar? Bueno, hay una inserción en las cadenas de valor en el ámbito de los servicios, donde Chile tiene hoy día una oferta exportable de servicios de capital humano avanzado que ha crecido al alero de industrias extractivas. Me refiero a, por ejemplo, agricultura de precisión, a todo lo relacionado con cambio climático, uso eficiente del agua, robótica, servicios prestados a la minería. Todo eso hoy día es parte de un servicio muy demandado en las cadenas de valor de estos productos que son materias primas, pero que han ido generando clústeres, por así decirlo, de servicios que hoy día, y es un número no menor, o sea, todos estos sectores extractivos que explican el 80% de la exportación de bienes en Chile, compra 12.000 millones de dólares en servicio al año y el 90% se compra en Chile. Y esas industrias hoy día están en una posición única para poder insertarse en esas cadenas de valor. Pero también a propósito de otros productos o insumos, por ejemplo, en todo lo que es electromovilidad o transición energética. También. Y eso es algo que si queremos movernos, digamos, en el lugar que estamos en la cadena de valor, hay que, por así decirlo, sacarle el jugo a estas reglas del acuerdo. ¿Y de qué depende que le saquemos el jugo, Rodrigo? ¿Cómo juega ahí el sector público, bueno, y el sector privado, por supuesto? Bueno, aquí es muy importante el trabajo con las regiones. Las regiones han tenido, y fue parte también de lo que se difundió en su momento, una relación muy directa a veces con el Asia-Pacífico y esas cadenas de valor que, por ejemplo, en Antofagasta, a propósito de la minería, o en el sur, a propósito de la industria forestal, de la industria agrícola, de la industria acuícola, tenemos que saber aprovechar. Y la verdad es que creo que aquí es donde el sector privado, los gremios y el gobierno, por otro lado, tienen que hacer un trabajo conjunto de efectivamente identificar esas oportunidades, cuantificarlas, pero también
bajarlas, ¿no? A un nivel regional y un nivel que también considera a las pequeñas y medianas empresas que hoy día son un motor muy relevante para aprovechar esa oportunidad de mercado, claro. Rodrigo, el ministro también destacaba un nuevo estándar desde el punto de vista de la inversión extranjera. ¿A qué se refiere? ¿Qué ventajas podemos ver entonces de la aplicación de este tratado desde ese punto de vista? El acuerdo tiene un capítulo de inversiones y tiene un estándar de solución de controversias y de protección al inversionista que es de última generación. Y de última generación porque también sitúa al Estado, yo diría, en una posición de mayor, digamos, protección también en términos de salvaguardar su espacio regulatorio, en términos de poner también sus prioridades de política pública antes también o algo como prioritario en las decisiones que se puedan tomar por los distintos países, y eso sin perjudicar la certeza que los inversionistas extranjeros necesitan. Y por lo tanto, como lo hablábamos antes, siendo un acuerdo o el estándar de referencia, ¿no?, de los acuerdos comerciales de nueva generación, lo mismo ocurre en el capítulo de inversiones. Y por lo tanto, ser parte de este acuerdo, evidentemente, y lo dijo también el embajador de Japón en Chile, respecto de cómo los inversionistas japoneses percibían, ¿no?, el contenido de estas reglas, evidentemente que va en la línea de poder consolidar, ¿no?, la atracción de inversión extranjera. O sea, debería ayudarnos en ese proceso de captar más inversión extranjera. Por supuesto, y eso es un activo de Chile percibido por inversionistas extranjeros y también la comunidad internacional, esa pertenencia y ese involucramiento con el mundo. Sí. Rodrigo, mucho se discutió en todo este proceso para llegar hasta este punto de las side letters, ¿no? Fue la estrategia que adoptó el gobierno para poder llevar adelante el proceso de adopción del TPP-11. Lo que informaba la Subrey es que hasta ahora con México, Nueva Zelanda y Malasia ya se han acordado esas cartas. Con Australia, Canadá y también Malasia el camino será de otras declaraciones, decía desde la Subrey. ¿En qué está ese proceso ahora? ¿Y qué es lo que viene a propósito de esa adecuación que ha intentado Chile? Bueno, la información oficial viene necesariamente desde el gobierno, desde la Cancillería, y eso es lo que resta, digamos, por conocer el contenido de esas side letters que persiguen un objetivo, digamos, que también se exploró en el gobierno anterior, político, en el sentido de dar garantías a ciertos actores que ven con más suspicacia, ¿no?, las reglas del capítulo de inversiones del CPTPP, pero lo importante, y creo que es lo que el ministro Marcel transmite, esto se haga teniendo también presente la estabilidad, la certeza en las reglas del juego y que ni los inversionistas chilenos ni los inversionistas extranjeros queden en una posición desmejorada a la hora de decidir invertir en Chile. Y eso significa tener un estatuto de inversiones que dé garantías tanto al Estado como a los inversionistas, independientemente de si está en el CPTPP o en otro acuerdo. Rodrigo, antes de ir cerrando, el ministro también decía en su declaración que Chile iba a navegar en aguas turbulentas, o estábamos navegando en aguas turbulentas desde el punto de vista del comercio internacional, ¿no? Y que por eso también era bueno estar dentro de este grupo, porque hay lineamientos comunes. ¿A qué se refiere con esas aguas turbulentas? ¿Qué escenarios se está enfrentando desde el punto de vista del comercio global? Y es interesante verlo en el contexto también de decisiones que tendrá que adoptar este grupo de países respecto, por ejemplo, a la inclusión de otros nuevos socios, como China, que tiene mucho interés. Así es. Bueno, eso tiene que ver con la dependencia de ciertos socios comerciales que son importantes como China. Lo vimos, por ejemplo, en la situación del COVID y lo que ocurría respecto del cierre de fronteras en Chile y cómo impactaba nuestro comercio exterior, como también el crecimiento o el decrecimiento de China impacta en la situación de Chile. Y eso es un llamado de alerta, de atención, que puede ser con un socio comercial como China, pero también Estados Unidos, que son nuestros principales socios comerciales, y aumentar nuestra presencia, por ejemplo, en Europa. Y eso fue también muy importante el paso que se dio con la modernización del acuerdo que se cerró. Diversificar mercados en ese sentido, ¿no? Así es. El CPTPP es también otra herramienta que no involucra a estos dos grandes colosos, ¿no? Que son nuestros principales socios comerciales, pero esto nos agota aquí. Está la India, están los países del Golfo, hay una negociación con Emiratos Árabes Unidos, lo decíamos también respecto del sudeste asiático y ASEAN, donde tenemos que reforzar esa presencia comercial y hacernos más resilientes, justamente apostando por mercados donde no estamos y salir de nuestra zona de confort. Bien, Rodrigo, gracias por haber venido al estudio de CNN. Muchas gracias, Sebastián, que esté bien. Nos vamos a ir a una pausa, nos vamos al corte, seguimos de inmediato con más informaciones acá en Agenda Económica.
Estamos de vuelta para contarles sobre la constitución del Comité Asesor de Reconstrucción. Es una instancia bien relevante que en el contexto de los incendios forestales del sur nuevamente cobra vida. Una instancia que fue creada el año 2010 y que permite, entre otras cosas, reactivar franquicias tributarias orientadas a la reconstrucción. Este Fondo Nacional de Reconstrucción es un mecanismo de apoyo que tiene la institucionalidad chilena, establecido por el gobierno, que permite incentivar por la vía tributaria las donaciones de entidades públicas y privadas para ir financiando los proyectos de reconstrucción. Está administrado por este comité asesor. Allí están involucrados los ministerios de Hacienda, Interior, Economía, Vivienda, y lo preside Paulina Zabal, quien fue recientemente nominada como delegada presidencial para la reconstrucción. El ministro Mario Marcel se refirió a las ventajas también y a los beneficios que puede entregar este mecanismo. Permite donaciones en dinero, pero especialmente en especies. Y las especies incluyen también donaciones en obras. Es decir, por ejemplo, si se trata de reconstruir una escuela, si hay una empresa importante que quisiera asumir la responsabilidad de reconstruir una escuela de acuerdo a los estándares que establece la legislación, puede hacerlo con sus propios fondos y el costo de la reconstrucción de esa escuela luego se imputa al mecanismo de franquicia tributaria, que consiste fundamentalmente en descontar el 50% de la donación directamente de impuestos y el otro 50% en el caso de las empresas reconocerlo como gasto para efectos tributarios. Bien, vamos a ir a otro tema para analizar un estudio que desarrolló el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales y que analizó en detalle cuáles son los riesgos del proceso de automatización que se pueden generar en el mercado laboral chileno. Es bien interesante porque muestra qué tipo de trabajadores, hombres en particular, son los que estarían más expuestos a que su trabajo desaparezca producto de este proceso de automatización. Los detalles los vamos a ver en el informe de Catalina Alarcón. Así es, según el informe entregado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, el 25,6% de los trabajadores en Chile estaría en riesgo de la automatización. En este caso, esta cifra es un poco mayor a lo que se entregó en el mismo informe entregado por el mismo observatorio en el año 2017. Sin embargo, es una cifra que también es menor al mismo informe entregado en el año 2015. ¿Pero qué significa esto? Este estudio mide en porcentajes la probabilidad de automatización que tienen los trabajos. Entonces el estudio que hizo dividió estos trabajos en 4 categorías, siendo la última de ellas la que más preocupación genera debido a que los trabajos que pertenecen a este sector podrían desaparecer completamente siendo reemplazados por la tecnología. Pasemos entonces a escuchar al director del observatorio, Juan Bravo, y además al cofundador del director comercial de Chile al respecto de los trabajos que están siendo automatizados en este momento o que de cierta forma ya han sido automatizados en el país. Nosotros calculamos los números para Chile. Vemos que el año 2020 el 25,6% de los empleos estaba en alto riesgo de automatización. O sea, estamos hablando aproximadamente 1 de cada 4 empleos en Chile. ¿Cuáles son los trabajos que se pueden automatizar? Obviamente dentro de toda la parte industrial, de producción, o en el caso nuestro, en 99 minutos, o en logística, las bodegas. Obviamente que todo lo que tiene que ver con el sorting de los productos. Aparecer, por ejemplo, ChatGPT-3 de OpenAI, en donde uno le puede ir dando tareas que se pueden ir automatizando, como por ejemplo, escríbeme un comunicado de prensa sobre este y este tema. Se eliminan ciertas labores que son de periodistas o personas de marketing. Bueno, como lo señalaba entonces el director del observatorio y además el cofundador de Director Comercial de Chile, los trabajos que están en riesgo de automatización son aquellos que las tareas que se hacen dentro de estos son de carácter rutinario. Esto significa que son fácilmente programables y codificables para la tecnología y así reproducirlas de manera casi automática. Entonces, este estudio además señala que el grupo de riesgo que se encuentra dentro de esta categoría
mayoría son los hombres que pertenecen al quintil intermedio de ingresos y que además trabajan en tareas como la inmobiliaria, como almacenaje, entre otras. Pasemos entonces a escuchar de nuevo al director del observatorio con respecto a las medidas que se pueden tomar para poder salvaguardar entonces a estos trabajadores que pueden y están en riesgo de perder sus trabajos. También hay un rol de la política pública que tiene que ver justamente con el sistema de capacitación, formación continua y reconversión laboral. Por eso creemos que este estudio genera un aporte para poder mapear aquellos segmentos de trabajadores donde sabemos que hay grupos grandes que están en alto riesgo de automatización y justamente para poder dirigir los esfuerzos prioritarios a ese tipo de ocupaciones. Bueno, entonces, ¿cómo se puede prevenir el desempleo? Bravo hace alusión entonces a las políticas públicas que pueden nacer desde el Estado para poder salvaguardar a aquellos trabajadores que están en riesgo de perder sus trabajos, por lo que señala que este estudio que ellos realizaron desde el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad de Diego Portales sirve de mapeo entonces para poder identificar a aquellos grupos de riesgo y poder también apuntar entonces a la creación de estas políticas públicas para poder reinsertarlos de nuevo al mundo laboral y poder entonces disminuir un poco los daños que puede generar entonces la automatización de los trabajos. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de fútbol. Claro, fútbol y negocios, por supuesto, porque distintos clubes de la Premier League han estado en vitrina por estos días con algunos compradores interesados en invertir y no son clubes de poca monta, por el contrario, algunos de los más grandes, como el Liverpool, por ejemplo. Entre medio de muchos rumores, el dueño del club tuvo que salir a desmentirlos. El Liverpool no está en venta, ha dicho John Henry, uno de los inversionistas dueños precisamente de este equipo, uno de los más tradicionales de la Premier League. En una entrevista publicada este domingo al Boston Sports Journal, Henry dijo que el Liverpool, si bien ha habido muchas conversaciones y citas sobre el club, me atengo a los hechos. Simplemente formalizamos un proceso en curso, dijo, respecto a este proceso de venta. ¿Estaremos en Inglaterra para siempre?, se preguntaba. ¿Venderemos al Liverpool? ¿Pasará algo allí? Creo que sí, pero no será una venta. Es lo que añadía, descartando así que pudieran ingresar nuevos accionistas. El dato es bien interesante porque no es el único caso aislado respecto a la posibilidad de una venta. Ha habido también muchos rumores respecto a otro club inglés, el Tottenham Hotspur, pero su dueño también ha tenido que salir a la venta a declarar, Daniel Levy, el presidente del equipo de Londres, que no está en venta el equipo de la capital. El valor bordea los $5.000 millones. Por lo tanto, estamos hablando además de montos enormes respecto a estos clubes. Y ha habido interés particularmente de algunos fondos cataríes y otro iraní-americano, encabezado por el multimillonario Ham Najafi, quien ha puesto sobre la mesa alguna oferta para poder quedarse con el club de Londres. El Manchester United también ha salido a los rumores, está a la venta. Este viernes se cerraría el plazo además de candidaturas para la compra del gigante de la Premier League con el interés de los cataríes, como decíamos, y de otros inversionistas de Medio Oriente, en una tendencia que ya se ha visto en otras partes, en España o, sin ir más lejos, para otro club de los grandes de Europa, el PSG, adquirido por el Fondo Catarí de Inversiones. Por lo tanto, no sería de extrañar que estos tentáculos del fútbol también llegaran hasta las Islas Británicas. Bien, cerramos Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Vienen más informaciones aquí en CNN Chile. Nosotros nos reencontramos mañana en Agenda Económica.